Desde que cambió el Código del Proceso Penal, la Fiscalía General de la Nación ha estado en el centro de la polémica, mayormente por falta de recursos y cómo eso afecta al proceso de justicia. El viernes, una crónica del diario El País presentó una serie de datos con respecto al desborde de trabajo que existe en esa repartición del Estado. Cada una de las 16 fiscalías de flagrancia promedia 520 casos, titulaba la crónica de Eduardo Barreneche, y se agregaba: el número de casos mensuales que ingresa a las bandejas electrónicas de los 344 fiscales son aproximadamente 5.000 por mes. El fiscal de Corte subrogante, Juan Gómez, dijo que le preocupa el panorama que hoy viven los fiscales. Añadió que se pretende que cada denuncia que llega a la fiscalía sea atendida. Hoy no se puede garantizar esa respuesta, dijo Gómez. En la próxima rendición de cuentas que el gobierno deberá presentar antes del 30 de junio, y será la última de este periodo, la Fiscalía de Corte pretende la creación de nuevas fiscalías. ¿Cuál es el número ideal de fiscales? La incorporación de un nuevo personal debe también abarcar a funcionarios administrativos y técnicos. Lo conversamos en nuestra entrevista central con William Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay. Doctor Rosa, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto estar acá. El gusto es nuestro. En primer lugar, porque queríamos plantear el reportaje de modo tal de que todos termináramos conociendo o acercarnos lo más posible a cómo es el trabajo hoy de Fiscalía, porque habitualmente tenemos una cantidad de noticias con respecto a su trabajo, pero no tenemos conciencia cabal, en todo caso, de cuál es el alcance del mismo. En primer lugar, ¿qué es la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay? Bien, es el gremio que reúne, nuclea a los fiscales, o sea, todos los que tengan el cargo de fiscal, ya sea fiscal adscripto, fiscal departamental, fiscal de Montevideo, fiscal adjunto. En un universo de 344 fiscales, aproximadamente 320 son asociados a la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, o sea, más del 90%. Entonces, es el gremio representativo de los fiscales del país. O sea, estamos hablando de un gremio efectivamente representativo en función de la cantidad de socios que son de la cantidad actuales, ¿no? Exactamente. ¿Ustedes desde cuándo están en la presidencia? Desde el año, principio del 2021, estoy en la presidencia. Anteriormente la presidenta era Mirta Morales, yo era el secretario general del gremio, y mi periodo finaliza aproximadamente en el mes de junio, cuando se llamen las nuevas elecciones. O sea, usted está en la dirección del sindicato hace un tiempo, más allá de como presidente, también en otro tipo de actuación. Sí, estuve desde el año 2015 estoy en el gremio, estuve en el año 2016 como secretario, el presidente era el doctor Gustavo Subía, yo era el secretario general del gremio, y después fui secretario y ahora presidente. Decíamos que en todo el país hay 344 fiscales. Es así. Sí. Esos fiscales también están acompañados de un grupo de trabajo propio, digamos, una especie de task force de cada una de las fiscalías. ¿A cuánto alcanza ese grupo de trabajo, digamos? Ojalá fuera así. En la práctica las fiscalías son más de 100 unidades fiscales, o sea, 100 fiscalías en todo el país. De esas 100 fiscalías, cada fiscalía está integrada por un fiscal titular y dos fiscales adscriptos, o un fiscal adscripto y un fiscal adjunto. Ese equipo de trabajo es el que lleva adelante los casos, las investigaciones. O sea, hay 100 unidades, cada una de ellas más o menos compuesta por 3 fiscales. Por 3 fiscales. Ahora sí, perfecto. Dentro del equipo de las fiscalías, o sea, de las sedes fiscales de cada una de las ciudades, hay funcionarios administrativos, hay muy pocos psicólogos, que son psicólogos, trabajadores sociales que son de la unidad de víctimas y testigos. Eso vendría a ser como el equipo de respaldo de los fiscales. Lo cierto que dentro de ese equipo, de esos equipos, no es que asistan a cada una de las fiscalías, sino que son un equipo para todas las sedes, o sea que en Montevideo hay un grupo de administrativos para las sedes fiscales que hay. Por ejemplo, yo trabajo en la Fiscalía de Flagrancia de Tercer Turno, que es en la calle Cerrito, en Montevideo, en Cerrito y Misiones. Bien acá cerca de la radio. Exactamente. Ahí funcionan aproximadamente 29 fiscalías en esa sede. Están por pisos y por materias. Las fiscalías de flagrancias están en un piso, en ese piso hay un grupo de administrativos para todas las fiscalías. No llega a haber tan siquiera un administrativo
para cada equipo fiscal y lo mismo pasa con las unidades, o sea, son unidades que están o sea, la unidad de víctimas y testigos tiene una intervención a nivel nacional prácticamente, no es que en cada lugar exista la posibilidad de tener técnicos específicos, salvo en alguna capital, y esos técnicos a su vez tienen que ir a otros lugares, o sea, regionalmente. Una persona que trabaje en Tacuarembó tal vez tenga que ir a Paso de los Toros o a Rivera. Entonces, esa es la escasez que estábamos refiriendo, que tiene que ver no solo con Fiscalía, sino también con los otros, con el que hace el respaldo de Claro. la Fiscalía. Antes de pasar al tema central, que es el tema de la ausencia o la falta de recursos humanos, para ir pintando más el panorama, ¿cómo se da el proceso de ingreso de un fiscal a la Fiscalía? Bien, los fiscales son abogados, tienen que tener, según las bases particulares de los concursos, se ingresa por concurso a la Fiscalía, se asciende por concurso en la Fiscalía, todo lo que sucede dentro de la Fiscalía es por concurso de oposición y mérito, o sea, hay que dar una prueba y hay que acreditar determinados méritos para ingresar o para ascender. En estos concursos de ingresos, los abogados, las bases últimamente están requiriendo determinado lapso de experiencia previa, o sea, de experiencia previa no, de transcurso de tiempo desde que una persona se recibe o jura el título ante la Suprema Corte de Justicia y tiene la posibilidad de entrar como fiscales. A partir de esa prueba de oposición y mérito se ingresa, casi siempre en el interior del país, se ingresa como fiscal adscripto y a partir de ahí se puede ir avanzando en la carrera. El próximo paso es como fiscal departamental, también en el interior del país, pero como titular. Y por último es el cargo de fiscal letrado de Montevideo, que es en la capital, es el último paso de la carrera, sin perjuicio de que nosotros siempre reivindicamos que el cargo de fiscal de corte sea también un fiscal de carrera, o sea que ese sería el último, coronar la carrera con el cargo de fiscal de corte sería la aspiración de todos los fiscales. O sea, que la decisión del fiscal de corte no sea una decisión política, sino que sea de carrera, digamos. Algo como pasa habitualmente en la Suprema Corte de Justicia cuando no hay acuerdo para designar al ministro. Exactamente. O sea, un cargo que es en la jerarquía del organismo, que sea diferido a través de condiciones profesionales, técnicas, aptitudes de gestión, y no con una mirada más politizada, que en una institución como la Fiscalía hay que ser muy cauteloso de que esas cuestiones o esas características políticas no ingresen dentro de la institución. Ahora le vamos a consultar sobre eso, porque además hay propuestas sobre ese asunto, pero no quiero alejarme del tema de ir pintando el panorama. Cuando un fiscal entra a trabajar en el grado más, en el comienzo de la escalera, digamos, ¿cuántas horas debería trabajar y cuánto percibe por esas horas de trabajo? Bien, los fiscales tenemos un régimen de trabajo full time, 24/7. O sea que los fiscales tienen que estar a la orden durante 24 horas en el tiempo en que estén de turno. Pensemos en fiscalías de turno único. Esas fiscalías están todo el tiempo de turno, o sea que esos fiscales tienen un régimen de trabajo de permanecer a la orden, o sea, y cuando hablo de permanecer a la orden, ocurre un delito. A las 2 de la tarde la policía tiene detenida una persona, informa al fiscal, tiene hasta 4 horas para informarlo. Ocurre a la 1 de la mañana, lo mismo. Ocurre a las 2 de la mañana, lo mismo. O sea que el horario en que el fiscal tiene que estar a la orden para atender un teléfono en lugares del interior es, sobre todo en fiscalías de turno único, es bastante acuciante, ¿no? Claro. Se da esta realidad. Entonces no es que un fiscal trabaje un máximo de horas. Lo que sí sabemos es que la realidad de este nuevo código implica trabajar un mínimo, sin dudas un mínimo de 8 horas. Mínimamente un fiscal sobre todo, uno puede decir, porque nada se lo impide, la normativa no se lo impide. El fiscal tiene la obligación de ir una vez al día al despacho. Un fiscal podría decir, yo trabajo 4 horas, 3 horas, trabajo 5 horas o 6 horas. Lo cierto es que si un fiscal trabaja ese tiempo, la cantidad de casos lo va a tapar y va a tener un atraso terrible.
y eso va a impactar también en la calidad del servicio que brinda la Fiscalía. O sea que más o menos para estar acorde a los casos que se llevan adelante, un mínimo de 8 horas hay que trabajar. Bien, pero tomemos el caso de usted, que es fiscal de flagrancia en todo caso. Usted cuando está en turno 24/7, está disponible todo el tiempo. Cuando no está en turno, que eso es una cosa que ocurre por calendario, digamos, por lo menos debe trabajar 8 horas por día. Sí, es así. Yo llego aproximadamente entre las 8 y las 8:30 acá a la oficina, y lo cierto es que nunca me voy antes de las 6. Me voy con mucho más tiempo. Tengo una situación particular, es que 1 o 2 horas de ese tiempo que estoy en la oficina yo lo dedico a cuestiones que son del gremio, o sea, organizar cuestiones gremiales en razón de que soy el presidente de la asociación. Pero sin duda esto yo lo veo, le pasa a muchísimos colegas que llegan prácticamente a la misma hora que yo y se van a la misma hora que yo, o sea que todo ese tiempo que están ahí, al no ser representantes gremiales, lo están trabajando. Claro. Usted en su caso como fiscal de flagrancia, no sé si puede contarlo, pero ¿cuántos casos tiene hoy a estudio? Bien, yo en la bandeja de la Fiscalía tenemos aproximadamente unos entre 350 y 400 casos, porque pasó el turno hace poco y eso modifica la cantidad de casos porque acrecienta la cantidad de casos que uno tiene y tiene menos control de la bandeja, que es una tarea que se hace cuando uno no está de turno, tratar de controlarlo eso. Esto es un panorama dentro del comparativo, es bueno, pero si uno tiene una mirada sobre su trabajo, no tiene la mirada óptima. O sea, a ver, pensemos que ahí en esos 350 casos debe haber personas que, si la cantidad de casos fueran menores, uno tendría la posibilidad de tener un entendimiento respecto a ese caso, disponer determinadas diligencias y terminar el caso, ya sea pidiendo una formalización o solicitando un archivo, que son cuestiones de responsabilidad, porque ya sea pedir una formalización o disponer el archivo, le permite a la víctima, al denunciante, tener una respuesta. Ya sea una respuesta para decir, bueno, mi caso llegó a su fin con una formalización, con una condena, o el fiscal le puso fin y yo puedo protestar por lo que hizo el fiscal y pedir que se reexamine ese caso. Entonces, la posibilidad de hacer eso en el tiempo óptimo no está dado cuando tenemos un volumen de casos como este de 350, claro, que en la comparativa usted puede decir, bueno, no se está tan mal, y bueno, para la visión que uno tiene de su trabajo no es el ideal. Demos entonces un paso para atrás. Si hoy ocurre un delito en Montevideo, digamos, de rapiña, de un tiro, bueno, que no tenga una derivación fatal, por supuesto, ¿cómo comienza a partir de eso el trámite dentro de Fiscalía para ver en qué Fiscalía recae? Bien, en el caso de que sea un hecho que sea una cuestión de flagrancia, una rapiña, un hurto, un disparo de arma que no tiene consecuencia letal, que si no sería intervención de la Fiscalía de Homicidios, hay que ver en dónde ocurrió. Montevideo está dividido por 4 zonas, dependiendo de las seccionales, en la jurisdicción de las seccionales. Sí, en la jurisdicción de esa seccional está asignada a una fiscalía. Entonces, si un hecho ocurrió en la jurisdicción de una seccional, le va a corresponder a tal fiscalía. Pensemos, en la jurisdicción de la seccional 18 le corresponde a la fiscalía que esté de turno en zona 3. Esa fiscalía va a tomar intervención, el funcionario policial encargado del caso, o sea, quien está a cargo del caso, que va a la escena del hecho, que toma los recaudos, se comunica con el fiscal y le informa sobre los hechos. Le dice, pasó tal cosa, hubo una rapiña, se dan tales testigos, hay tales elementos, hay una filmación, no hay filmaciones, se recuperaron los objetos, etcétera. Eso le comunica al fiscal y el fiscal dispone determinadas órdenes. Bueno, conducir a la persona detenida a sede de la Fiscalía, preservar la evidencia, tomarle declaración a los testigos presenciales del hecho, etcétera, y después, con todas esas evidencias y con la persona detenida, se resuelve qué hacer. Ya sea, en 24 horas va a haber que controlar la detención de esa persona, porque eso lo dispone la Constitución. A veces los casos llegan a resolverse antes de las 24 horas, o sea, uno llega a tener una conclusión, decir, usted es
presuntamente responsable de esta rapiña, yo lo voy a formalizar, o disponer otras diligencias, y en ese caso uno va ante el juez controla la legalidad de la detención, que haya existido flagrancia, que no hayan habido apremios ilegales, o que la detención no se hayan dado cuestiones que no corresponden, que no están establecidas en la normativa, en la intervención de los funcionarios policiales, y el juez va a decir, bueno, usted tiene 24 horas más para investigar o no en este caso no amerita que una persona esté detenida, porque la detención de una persona es la restricción de la libertad, es uno de los de las cuestiones más importantes que tiene en cuanto a invasión de la libertad de un ser humano. Entonces, en ese plazo, puede ser en 48 horas, que también la Fiscalía formalice, o en su caso, como no logra los elementos, uno dice, no tengo los elementos para formalizarlo, voy a disponer el cese de la detención, que no significa que el caso termine ahí, simplemente que la investigación va a seguir, pero la persona va a estar en libertad. Pero esa investigación va a esa pila de investigaciones que ustedes tienen ahí. Exacto. Entonces, eso de que se prosiga, no quiere decir que no se haga, sí, claro, sino que empieza en un terreno por lo menos fangoso, ¿no? Sí, exacto. Que no efectivamente está claro de que esa investigación vaya a continuar. Continuar va a continuar. Va a estar abierta. El ritmo el que se va a seguir tal vez no sea el ideal, porque se suma a una serie de investigaciones que están sin conclusión y con un grado de relevancia, que se entienda bien, no un grado de relevancia en el sentido de que un delito sea más importante que otro, sin perjuicio de que a veces hay que hacer esa priorización, sino una cuestión temporal. Si yo estaba investigando una rapiña anterior en donde dije, bueno, voy a parar por el turno, cuando termine el turno voy a seguir a ver si logro los elementos, cuando está este otro evento que no se logra solucionar en el turno, pasa a esa cola de casos. Claro. Tengo dos preguntas y quiero hacerlas a la vez. Vamos por una. La semana pasada hubo una polémica entrevista entre Gabriel Pereira y Santiago González. A usted lo convocaron en esa entrevista por teléfono, fue una cosa particular. La pregunta que le quiero hacer, y tal vez ahora para que tenga más tiempo para explicarlo, un caso que ocurre en la vía pública y se le da intervención al fiscal, ese caso, para los datos que maneja el observatorio, ¿quién determina el tipo de delito para el ingreso a ese cómputo general? ¿Es la policía o es la fiscalía? Bien, lo voy a explicar tal como sucedió en ese programa. La intervención que yo estuve a pedido del periodista es para explicar cómo era este tracto que sigue una denuncia y cómo se registra. Lo cierto es que el que tiene primera intervención siempre en los hechos es la policía. Quien llega al terreno, quien toma los datos, quien hace el ingreso al sistema de gestión de seguridad pública es la policía, y quien hace que se genere la novedad, el parte policial, es justamente la policía. Cuando la policía entera al fiscal, ya el parte está creado, ya la denuncia está tipificada, porque el policía, en razón de su expertise, dice, este hecho es una rapiña, es un hurto, es lo que fuere. Le da los datos a la Fiscalía respecto del parte, y tal vez es de ahí que el observatorio toma en cuanto a los hechos que ocurren, qué tipificación tienen. Eso, si bien impacta al sistema de la Fiscalía, para la Fiscalía la conclusión que llegó el funcionario policial no tiene ninguna consecuencia. Por más que el policía lo haya tipificado por rapiña, no necesariamente esa persona va a terminar formalizada por rapiña, porque después todo va a ser una cuestión de evidencias. Si la evidencia respalda que es una rapiña o un hurto, o no llega a ser un delito. Entonces, lo que el policía toma es en base a la denuncia. Eso después va a seguir siendo rapiña en el sistema de gestión, al imprimir el parte va a seguir rapiña, y tal vez cuando uno mira el antecedente que tiene la persona, tiene un antecedente por hurto o por receptación. Para que la gente entienda, esto se da muchísimo, el de pasar de rapiña a receptación, porque a la gente encuentran a gente con cosas, a personas, la policía la detiene con cosas que son procedentes de un delito, claro, muchas veces de hurtos, de rapiña. El delito está registrado como rapiña, pero a la persona la encontraron con un objeto de ese delito, pongámosle a los 5 días, a los 10 días, al mes, y la Fiscalía no puede probar que esa persona cometió la rapiña. Pero sí
lo que puede probar es que estaba con una cosa procedente de una rapiña y en conocimiento de esa procedencia ilícita. Se le imputa receptación. O sea que en el sistema del Poder Judicial, en la conclusión del caso va a ser receptación, pero en el sistema de la policía va a seguir siendo rapiña, porque no tiene incidencia en uno. Por eso a veces de dónde se tomen las estadísticas puede tener un impacto. A los efectos de la Fiscalía esto no tiene ninguna relevancia porque no tiene ningún impacto esa tipificación, podríamos decir, que hizo el funcionario policial al momento de registrar la novedad, y está bien que lo haga el funcionario policial porque no va a llamar, un policía no va a llamar a un fiscal cada vez que registra una denuncia, porque el policía solo llama al fiscal cuando hay una persona detenida. Claro. Bien, quedó claro. La otra pregunta, brevemente, doctor Rosas, que nos explicara cuál es el funcionamiento del Departamento de Depuración, Priorización y Asignación de la Fiscalía. ¿Cuál es el trabajo que lleva adelante? Bien, en ese caso, cuando cada vez que se registra, cada vez que hay una denuncia, esa denuncia registrada por el funcionario policial impacta en el sistema de la Fiscalía, en el sistema informático de la Fiscalía. Las denuncias que uno recibe, que uno toma conocimiento en el turno porque lo llamó un funcionario policial, lo que uno hace es autoasignarse. El fiscal dice, esta denuncia yo la voy a trabajar, se autoasigna y ya comienza a trabajar. ¿Qué pasa con el otro universo, el 90% de los casos en que no hay una persona detenida aún y lo que se toma es la denuncia? Eso, ¿qué fiscal lo trabaja? Porque no es que todos los fiscales no van pescando novedades en el sistema para trabajar. No, se trabaja con lo que se autoasigna porque lo llama la policía, y después con lo que le asigna esta unidad, el Departamento de Priorización y Asignación. Lo que hace ese departamento es analizar todo ese resto de denuncias, o sea, al mes creo que son 25.000 denuncias. ¿Todos los meses? Todos los meses. Y esas denuncias, este departamento las analiza según la relevancia, por eso es de priorización. Dice, bueno, y la priorización se hace en base a la posibilidad de resolver el caso, ¿no? Si hay elementos como para resolverlo, inmediatamente lo prioriza con prioridad alta y se lo da a una fiscalía. Si no hay elementos, si no hay elementos o no hay delitos, lo que hace el departamento es depurar, que es archivar esa novedad. Entonces, ese archivo por parte del Departamento de Depuración, en esta parte de depuración, se le comunica a la víctima, y usted como víctima recibe esa novedad que dice, se archivó su caso. En la mayoría de las veces, usted capaz que dice, bueno, sí, se archivó, porque la verdad no había posibilidad de que se resolviera. Y si usted dice, no, yo no estoy de acuerdo con que se haya archivado, ¿cómo me van a archivar el caso si yo tenía una filmación y nunca la pude llevar? Entonces, va y pide el reexamen ante un juez y ese caso se evalúa si se lo da a una unidad fiscal o no. Ese es el rol del departamento de depuración de todo ese universo, miles y miles de denuncias, no todas tienen la posibilidad de investigarse, de priorización, a ver qué prioridad tiene, alta, media o baja, y de asignación, de darle a una fiscalía esa denuncia. Esto hasta hoy, porque hay una nueva norma a partir de la ley de rendición de cuentas anterior, que lo que hace es que para la asignación no se siguen criterios objetivos. Es decir, bueno, si ocurrió en tal fecha, va a la fiscalía tal que estaba de turno en tal zona. Ahora, para este paso, va a ir a un bolillero y ese bolillero es el que va a asignar, va a determinar qué fiscalía es la que interviene. Sin conocer, como no soy abogado, pero ¿no hay aquí un principio de justicia que ya queda un poco esmerilado al entrar una causa a una oficina que resuelve si sigue, si no sigue, o cómo sigue este asunto? Digamos, me pongo en la piel de quien denuncia, ¿no? O de la víctima de un delito. Es así. Ahora bien, el Estado tiene que resolver, el Estado digo como conjunto, no ya no viéndolo desde el punto de vista de las instituciones particulares o de los organismos particulares, que siempre hay lógicas ahí que uno empieza a ver en función de intereses o de visiones que tiene respecto de las instituciones. Pensémoslos como política de Estado. El Estado tiene que resolver qué casos va a investigar porque no los puede investigar a todos. Al no poder investigarlo todo, porque
no los puede investigar a todos porque la inmensa mayoría no tienen posibilidades de resolverse. Y eso está estadísticamente comprobado, y no solo en Uruguay, sino en el derecho comparado, que no se pueden resolver. Entonces tiene que maximizar los recursos para que los que se puedan resolver de la manera más eficiente. Piensen que si las fiscalías de flagrancia tienen 500 casos en esta dinámica y con este departamento, si lo que se hiciera fue, se toma 25.000 denuncias, que pensemos que de esas 25.000 denuncias seguramente 15.000 sean de Montevideo, sí. Dividir esas 15.000 todos los meses entre las fiscalías de flagrancia. Estaríamos ante la imposibilidad absoluta de abordar en ningún caso, sería un tema de saturación absoluta. Por eso hay que maximizar los recursos, hay que tener determinados filtros, pasa en todos lados, y el Estado debe maximizar los recursos para poder llegar a lograr conclusiones respecto impedir que haya impunidad, la menor impunidad posible. Lo cierto es que hay muchos delitos que quedan impunes, pero que sean los menos posibles. Claro. Cerrando este episodio, doctor Rosa, y yendo ahora a cuestiones un poco más políticas, digamos, ¿hay una línea Díaz dentro de la Fiscalía? Bueno, no, eso, perdón esto. Sí, no pasa nada. Gajes del oficio, siempre sí. el llamado de la policía está en cualquier momento, no solo cuando estamos de turno, sino cuando no estamos de turno para resolver algunos casos que quedan pendientes. Le preguntaba si hay una línea Díaz dentro de la Fiscalía. Digo, pregunto porque el doctor Díaz estuvo casi el máximo del tiempo que constitucionalmente se le prevé y además fue el responsable de llevar a la práctica el nuevo código. Bien, yo le cuento una anécdota personal que tiene que ver con mi casa en particular, en donde mi pareja siempre se enoja con esto, ¿no? Dice, ¿cómo puede ser que te tilden de pro Díaz si es de las personas con las que uno más se descarga y en la intimidad del hogar, o sea, con la virulencia correspondiente cuando era jerarca? O sea, ella que me veía descargar mi furia respecto de determinadas resoluciones que tomaba el doctor Díaz, con la que nosotros como gremio no estábamos de acuerdo, después ver que se decía en la opinión pública o que había actores que deslizaban que uno es pro Díaz, le parecía terrible. Ahora bien, esto tenía que ver más bien no con pro Díaz o anti Díaz, sino con la intensidad de esa oposición o las medidas que se toman ante la crítica que uno tiene a las resoluciones de la jerarquía. Tiene que ver con una cuestión de más de dialoguistas o radicales. Eso fue la realidad. O sea, si algunos pensaban que las medidas para oponernos a las decisiones del doctor Díaz eran tales, o ir al diálogo, tratar de solucionarlo en ese sentido. Iba más por ese lado que por un pro o anti Díaz. Igualmente era claro que yo le pregunté si había una línea, no sé si usted era de la línea Díaz. No, lo aclaro en el sentido de que públicamente se tiene que quienes son pro y anti en el sentido de cómo lo manejan los actores públicos, y uno no va a esquivarle a eso que la connotación se lo hacen en ese sentido. Entonces yo creo que Díaz fue un fiscal de corte que marcó una impronta muy importante, en donde nosotros en algunas cosas estuvimos de acuerdo, en la descentralización de la fiscalía, en el nuevo código y el sistema acusatorio, y hay otras cosas que tuvimos en algunas diametralmente en contra, como gremio, siempre lo digo, como gremio, como asociación, que es en la implementación del nuevo código hacia adentro de la institución y las repercusiones que eso tuvo para la salud y el volumen de trabajo de los compañeros. Entonces, ahí tal vez si uno hace el cierre, capaz que, como sucede naturalmente con un jerarca, uno está en la vereda de enfrente de los jerarcas. ¿Cómo le puede pasar? Como le pasa a cualquier gremialista, me imagino. Bien, Rosa, ¿y qué opinas sobre este proyecto que viene impulsando ya hace un tiempo el ex fiscal y ahora diputado Gustavo Subía sobre la conformación de un triunvirato en la Fiscalía? Bien, nosotros ahí, esto es importante aclararlo, porque se ha dicho muchas veces que nosotros de la asociación estamos en contra del triunvirato, o que estamos a favor de una conformación de la jerarquía de la institución tal o cual. A favor de lo que estamos es de que el sistema político logre consensuar
un fiscal de corte que sea un fiscal de carrera. Eso es lo que a esta altura ya estamos implorando. Respecto de cómo se conforma la jerarquía de la institución, nosotros no tenemos una decisión sobre el fondo. Lo que sí salimos al cruce, y tal vez ahí se confundieron la forma y el fondo, es a cuando determinados actores de relevancia pública empezaron a manejar lo politizado para la Fiscalía, cuando se empieza a decir, bueno, para la jerarquía de la institución podría ser una lógica de intercambio de figuritas entre los partidos políticos para que todos tengan representación dentro de la Fiscalía. Un organismo como la Fiscalía teniendo representación partidaria es algo no solo absurdo, sino improcedente y atenta contra la buena salud de un sistema de justicia dentro de una democracia. Es respecto de eso que nosotros nos pronunciamos. Si el día de mañana hay un proyecto por fuera de estas lógicas, sino con fundamentos formales, ahí nosotros como asociación deberíamos discutir internamente si estamos a favor o en contra, o si no vamos a decir nada. Lo que sí vamos a decir es que estamos en contra de las lógicas politizadas y de la política partidaria dentro de la institución. Doctor Rosa, ¿la doctora Fossati es socia, es miembro del sindicato? No es asociada. Y ustedes creo que recibieron el comentario y la sugerencia de parte de ella de no hacer declaraciones sobre su caso, ¿tengo entendido? Sí, nosotros no hacemos declaraciones ni puntualizaciones sobre casos particulares, ni que tenga la doctora Fossati, ni que tenga ningún fiscal del país. Lo que sí solemos... Pero ella en particular pidió que no se expresaran sobre su caso. Lo que nosotros solemos hacer pronunciamientos es cuando se hacen, no críticas, sino se deslizan suspicacias o comentarios respecto de intencionalidades de fiscales o de cuestiones espurias respecto de los fiscales sin el respaldo de las evidencias correspondientes. Ahí, como asociación de fiscales, salimos a decir lo nuestro. Eso ha pasado en alguna vez que pasó y que estaba de alguna forma o de forma lateral referido a cuestiones que la doctora llevaba adelante. Ella hizo pronunciamientos en contra de esas manifestaciones por parte de la Asociación de Fiscales. Entonces ahí nosotros empezamos a ser más cautos a la hora de formular el discurso, ¿no? Sin que tenga que referirse directamente al trabajo de la doctora Fossati, y eso fue a pedido de la colega. Bien, ¿y el doctor Iglesias es parte del sindicato? Es. ¿Y el doctor Iglesias, ustedes se expresaron con respecto a su situación personal en algún momento? Esto, cuando también es bueno explicarlo en cuanto a la dinámica. Cuando un fiscal está sometido al poder disciplinario, se le inicia una investigación administrativa, nosotros no es que cada vez que se le inicia una investigación administrativa a un fiscal salimos a decir no, esto está mal o lo que fuere, porque sería una visión corporativista de la situación, porque hay que aceptar que los fiscales podemos errar y que podemos ser sometidos a investigación administrativa. Pero hay una valoración. Lo que se usted estila... dice, no salir a decir que esto está mal por una visión corporativa. En cualquier intento, un sindicato es una corporación, digamos. Si ustedes entienden que eso, que expresar que lo que ocurría con el doctor Iglesias estaba mal, era porque había una valoración del tema. No, eso es en cuanto a cómo lo organizamos generalmente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Saquémoslo de lado de la situación del doctor Iglesias. ¿Cómo lo hacemos? Habitualmente es esperar que el socio le transmita a la asociación: yo quiero la intervención de la asociación, porque en realidad en este caso siento que hay una persecución o lo que sea, algo que no corresponde. La investigación administrativa siempre está bien porque somos funcionarios sometidos a responsabilidad. Ahora, cuando esa investigación tiene determinados lateralidades que no son correspondientes, ahí el socio puede pedirle al gremio que se pronuncie. En este caso, el doctor Iglesias era integrante de la comisión directiva. O sea, tenía línea directa con todos nosotros, y él jamás dijo, bueno, yo quiero que el gremio salga a decir algo o que analice mi situación, teniendo esa comunicación directa permanente con la comisión directiva. Entonces, en ese caso, por eso, públicamente no hubo una valoración por parte de la asociación. Tenemos que pensar que
no los gremios no solo hablan públicamente, sino que conversan internamente respecto de los asuntos, y hay algunos asuntos que deciden trasladarlo a la esfera de lo público y otros mantenerlo reservado en la esfera de la interna gremial. Bien, una última pregunta de mi parte, doctor. También está el caso de la doctora Alfaro, que fue la que tiempo atrás solicitó el allanamiento a Sur FM y la incautación del teléfono del periodista Ignacio Valores. ¿Usted cree que la Fiscalía, o el fiscal de corte, en este caso el subrogante, el doctor, ha actuado de la misma manera en todos los casos, en respaldo al funcionario? Se lo planteo porque en el caso de la doctora Alfaro se había entendido que la acción no era procedente, digamos, no se había actuado de la mejor manera, pero no hubo una sanción administrativa en ese caso. En el caso del doctor Iglesias, luego de que él mandara archivar los casos y después de una intervención del propio fiscal, hubo una sanción administrativa. ¿El fiscal, a su juicio, ha actuado de la mejor manera en todos estos casos que le estoy señalando? Bien, en respecto de la valoración, como si estuvo bien el fiscal de corte, si debería hacer una cosa u otra, creo que es una pregunta para el doctor Gómez, justamente en cuanto a las resoluciones que toma. Ahora bien, respecto a las valoraciones que el doctor Gómez hizo respecto a este caso, y puntualmente respecto a lo que el doctor Gómez dijo en aquel momento, que no se iban a volver a solicitar diligencias. En este sentido, nosotros salimos al cruce de esas declaraciones del doctor Gómez. Entendemos que en la normativa está las diligencias que pueden solicitar los fiscales, y quien las autoriza es un juez. Porque no perdamos de vista esto, que no son los fiscales los que disponen las medidas o las diligencias. Los fiscales las solicitan. Los fiscales podemos solicitar, y hemos solicitado muchas diligencias que no son rechazadas por el Poder Judicial. ¿No? Entonces, en esto en cuanto a ese trasfondo, y que el fiscal de corte diga que una diligencia que está en el código, que los fiscales lo pueden solicitar, no se va a solicitar más, lo puede hacer si se hace a través de una instrucción general tomada con los recaudos que las instrucciones generales se deben dar. Si no, el fiscal de corte, a nuestro humilde entender, no puede decir que le está vedada la solicitud de una diligencia por parte del fiscal. Después se puede valorar si esa solicitud está bien o está mal. Tanto judicialmente, porque esa valoración la hace el juez, y muchas veces no rechazan esas solicitudes, cosa que no pasó en este caso, pero no es algo que entendemos que debería hacerlo el fiscal de corte. Eso en cuanto al fondo del asunto. Muchas veces uno puede pensar, es un horror que no se haya hecho esto, o que no se haya solicitado una diligencia, o que se haya solicitado una diligencia. Pero eso es una valoración, hay que ver si está ajustado a derecho o no está ajustado a derecho. Bien, lo decíamos en la introducción del reportaje, esta es la última rendición de cuentas donde la Fiscalía General de la Nación puede obtener ciertos y determinados recursos. El fiscal de corte, Juan Gómez, ya ha mencionado cuáles son, pero desde el gremio, ¿cuáles entienden que deberían ser las necesidades que sí o sí deberían ser atendidas de manera urgente para salir de esta situación de extenuante que viven los fiscales, según lo que dice el fiscal de corte, Juan Gómez, donde no se puede garantizar la respuesta de todos los casos que llegan hoy a las fiscalías? Hoy en día hay 13 fiscalías en todo el país que están en un régimen de turno único, con este régimen esclavizante que yo les comentaba, estar a la orden 24/7. Entonces, para esas 13 unidades, pongámosle, creo que ahora quedan 11 unidades en ese régimen, deberían crearse otra fiscalía para aliviar esa carga de trabajo. A su vez, la fiscalía tiene que tener cargos de fiscal suplente. Hoy tiene solo un cargo de fiscal suplente para todo el país. Tiene que tener más cargos de fiscal suplente. Cuando hay una vacante, cuando un fiscal está en licencia médica o está de licencia por cualquier licencia médica, porque hay muchas certificaciones en base al tipo de trabajo, al trabajo que maneja la fiscalía. Debe darse la posibilidad de cubrir esa vacante, y no como pasa hoy en día, que eso sobrecarga a los otros integrantes del equipo o a otras fiscalías que están en función. Entonces, los cargos de fiscal suplente son fundamentales. En ese sentido, creo que por ahí pasa el pienso que debe tener el sistema político para disponer los rubros para la fiscalía, para que esto tiene un sentido final, que es que la Fiscalía sea eficiente y eficaz en el servicio que le brinda a la población. Nada más.
obviamente como representante gremial lo que quiero es aliviar la carga de trabajo de mis colegas, pero el trasfondo de todo esto, el resultado, lo que a la gente le importa, es que la Fiscalía va a ser más eficaz y eficiente si están los recursos necesarios para la institución. Doctor William Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Ha sido un gusto, a las órdenes.